Estamos estudiando este trimestre las enseñanzas de Jesús. Estamos yendo directamente a la fuente, a Jesús mismo, el creador de todas las cosas que hay aquí en la tierra. Y como creador de todas las cosas, Él nos está enseñando a través de su Biblia algunas cosas importantes de sus doctrinas. En este caso nos va a enseñar algo acerca de la ley de Dios. El versículo de memoria es Juan 14:15 y dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo. Y la enseñanza de Jesús es así de simple como este versículo. Vamos a ir al versículo del día domingo, Mateo 5:17. Y este versículo dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La primera parte es: no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Anular. Aquí nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? ¿Qué es la ley y los profetas? En estudios anteriores hemos visto con profundidad esto, pero un versículo que recalcó es Hechos 24:14. Y eso nos da una idea de a qué se refiere con la ley y los profetas. Miren lo que dice: pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, la ley y los profetas eran la Biblia conocida en ese entonces. Toda la Biblia. ¿Qué más no ha venido a abrogar? ¿Realmente de qué está hablando Mateo 5:17? Está hablando de estos escritos, por supuesto, de toda la Biblia, pero específicamente ¿de qué? Vamos a ver estos versículos. Mateo 5:21, miren lo que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Miren este otro versículo, Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Entonces estamos aquí en este momento en los versículos que siguen a Mateo 5:17, Mateo 5:21, Mateo 5:27. Si Cristo dijo: no vine para abrogar la ley, los profetas, no vine para abrogar los escritos bíblicos, ¿a qué más se estaba refiriendo específicamente según estos dos versículos? ¿Qué es lo que él estaba insinuando con estos versículos? ¿Qué parte especialmente de la Biblia? ¿Qué parte especialmente de la Biblia? La ley de Dios. ¿Cómo? La ley de Dios. La ley de Dios, dice mi hermana. ¿Por qué creemos que es la ley de Dios? Porque ahí está mencionando dos mandamientos específicos: no cometerás adulterio y no matarás. Porque aquí está mencionando dos mandamientos específicos. ¿De dónde? De la ley de Dios. Y esos son, ¿qué cosa? No matarás, ¿y qué? No cometerás adulterio. Entonces, en este versículo Jesucristo nos está diciendo: no he venido, ¿qué cosa? A anular las sagradas escrituras. Especialmente, ¿qué cosa? Lo que está escrito en los 10 mandamientos. No he venido a hacer eso. Entonces, una de las cosas importantes de este tema es ¿qué cosa? Cristo no anuló la ley ni las escrituras. No creo que nadie en su sano juicio pueda decir: oh, Cristo al decir esta palabra ha anulado la Biblia. No creo. Pero seguimos con el versículo. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir.
¿Qué significa cumplir? Ejecutar. Ejecutar, Hacer en efecto. hacer en efecto, obedecer. Algunos de nuestros hermanos entienden que con este cumplir se dice, ya ves, Cristo ha cumplido todo, nosotros ya no tenemos que cumplir. Esa es alguna interpretación que algunos de nuestros hermanos le dan. Pero cumplir, ¿qué realmente es cumplir? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo con relación a esto? Miren lo que dice, esto mismo en otra versión. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino ¿a qué? A darles su pleno valor. Este mismo versículo en esta traducción, Dios habla hoy. Miren específicamente qué dice, cuando habla de cumplir. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino que a darles su pleno valor. Y miren esta otra versión de traducción al lenguaje actual. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero, ¿qué cosa? Valor. Más claro. O sea, nuestro Señor Jesucristo cuando habló esto y cuando vemos en las diferentes traducciones nos dice, wow, lo que realmente Cristo está diciendo que Él nunca ha venido a anular las Sagradas Escrituras, ni su ley. Nunca ha venido, ¿qué cosa? A suprimir a los profetas o lo que han escrito. Nunca ha venido a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Nunca. Por el contrario, ¿cuál ha sido su propósito? Darle su pleno valor. Vine a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vine a darle su verdadero valor? ¿Cuál es el detalle de todo esto? No tenía valor antes, no estaba bien. ¿Qué estaba faltando? Pienso que él estaba hablando que se había tergiversado el verdadero valor de la ley. Y él vino a poner las cosas en su lugar y aclararlas. Él vino a poner las cosas en su lugar y aclararlas, dice mi hermana. ¿Qué más entendemos por esto? ¿Qué más entendemos? Tal vez algunos versículos de este mismo sermón nos van a dar la pista. Miren lo que sucedió. Él, cuando estuvo hablando de este sermón, tuvo dos palabras preferidas. Os fue dicho, ¿y qué cosa? Pero yo os digo. Cuando lean ustedes Mateo 5:17 se van a dar cuenta. Os fue dicho, pero yo os digo. Como tratando de ¿qué? De darle valor a la Escritura. Ejemplo, Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. En Mateo 5, 21 y 22 el resumen dice, os fue dicho, ¿qué cosa? No matarás. Y eso estuvo ¿dónde? En la Sagrada Biblia, Éxodo 20:13. Os fue dicho. Pero yo os digo, ¿qué cosa? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será, ¿qué cosa? Culpable de juicio. Entonces aquí nos dice, ¿qué cosa? Esto se les ha dicho, pero ustedes no han comprendido el significado exacto. No han comprendido, sino ¿qué cosa? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y hacia dónde iba con esto Jesucristo?
¿Qué era lo que ellos estaba insinuando Jesucristo con relación a este mandamiento, por ejemplo? Dando el verdadero valor, un nuevo significado, un significado más profundo. ¿De dónde sale esto, el enojo? ¿De dónde sale esos sentimientos? ¿De dónde sale? ¿Cómo? Del corazón. Entonces, Jesucristo estaba apuntando a esa situación de la vida, del corazón. El problema no es nomás matar, sino de dónde sale, del corazón. Y eso es el significado profundo. Por eso, Lucas 6:45, miren lo que dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Hacia eso estaba yendo. Entonces, el nuevo significado era, ok, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Tienes enojo? ¿Tienes odio? ¿Tienes envidia? ¿Qué tienes aquí en tu corazón? Eso estaba diciendo. Cuando dice tu corazón, sabemos que el corazón solo es una bomba, pero es la mente. Amén. Es Cuando la mente. dice corazón, es la mente. Ya. Porque De la abundancia del es... corazón, de la abundancia de la mente. ¿Qué es lo que tienes aquí en la mente? Muy buena acotación. Mi hermano, ¿qué dice? Dice acá que guardar la ley por sí solo, como un fin en sí mismo, solo llevaría a la muerte, a menos que entendamos la ley como una expresión de lo que significa ser salvos por gracia. Salvo por gracia. Qué importante es eso entonces. Entonces, mi hermano, eso es lo que Jesucristo estaba tratando de enseñar. No es solamente una práctica externa. No es solamente una práctica de vidriera, sino es una práctica ¿de dónde? De aquí del corazón. De aquí del corazón. Otro ejemplo está en Mateo 5, 27, 28, en el mismo sermón del monte. Miren lo que dice. Os fue dicho ¿qué cosa? No cometerás adulterio. Eso estaba en la Biblia, Éxodo 20, 14, en los 10 mandamientos. Y Jesucristo les dice, miren, esto tiene un significado más profundo. Y bien profundo. Y miren lo que les dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? Etcétera, etcétera. Esto va más profundo que qué cosa, que las cosas exteriores. Esto va dentro del corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno, y el hombre malo, etcétera, etcétera. O sea, lo que tienen que comprender es ¿qué cosa? Que la ley tiene que ver con algo aquí en el corazón. Mi hermana lo dice, con la mente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la mente, en el corazón? ¿Qué es lo que eso es cómo la ley tiene que ver? Ese es el significado de la ley. ¿Qué tiene aquí en el corazón? Y miren qué profundo es eso. Qué profundo. Razón nomás dice, no he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor, su pleno significado. Y esto específicamente ¿de qué? De los 10 mandamientos. Cristo no anuló la ley, ni tampoco las Escrituras. También habría interpretación de otras partes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, este otro, el mismo Mateo 5, 31 y 32, del mismo Sermón del Monte. Os fue dicho ¿qué cosa? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso no estaba en los 10 mandamientos, eso estaba en Deuteronomio 24, 1, en las Escrituras. ¿Cristo vino a anular eso? No, sino a darle un significado profundo. Pero yo os digo, que les respondió, pero yo os digo que el que repudia a su mujer,
a no ser por causa de fornicación, hace que ella que haga adultere. O sea, les estaba dando una nueva perspectiva de la ley y de las escrituras. No, dice. Lo importante de la escritura es qué es lo que tienes en el corazón. ¿Qué es lo que tienes aquí en el corazón? Qué importante esta enseñanza de Jesús. Y es simple, y no es complicada. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso es lo que tienes que mostrar, con relación a la ley y también con relación a la Biblia. Con relación a la Biblia. Cristo dio el pleno valor a la ley y a las escrituras. Miren ahora este versículo, Mateo 22, 35 y 36. Si Cristo dio pleno valor a la ley y a las escrituras, ¿qué es lo importante en la ley? ¿Qué es lo importante? Miren este versículo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿qué cosa? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, si le has dado un significado más profundo, más original, más bueno, y entonces los maestros de la ley, para tentarle, para pescarle, para ver que este no está diciendo la verdad, le hacen la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él había dicho antes, esto tiene que ver con el corazón. ¿Y cuál fue su respuesta? Mateo 22, 37 al 40. Miren lo que dice. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. No le dijo, ¿qué cosa? No te harás imágenes delante de... Directamente lo que estaba enseñando, le dijo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu... ¿Qué tienes aquí en el corazón? ¿Qué tienes aquí en el corazón? Eso le estaba diciendo. Y después el segundo mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le vuelve a recalcar, le estoy dando un pleno valor a la ley y a las escrituras. Eso sale ¿de dónde? De lo profundo del corazón. Eso sale de esta palabra que significa amarás al Señor y amarás ¿a quién? A tu prójimo. Eso es todo. Y como eso es todo, entonces tenemos lo siguiente. De estos dos mandamientos, ¿qué cosa? Depende toda la ley y los profetas. Increíble, increíble. Mi hermana, ¿qué dice? Sí, gracias, hermano. Mire, nos damos cuenta que Jesús estaba dando todas estas explicaciones, la forma como se debería guardar la ley, porque él sabía del problema que existía, ¿verdad? De cumplir la ley nada más, porque sí, ¿verdad? Porque había ese problema. Por eso él estaba explicando, ¿verdad? Que realmente guardar la ley debe ser de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ese es el punto principal, ¿verdad?, de la enseñanza de Jesús. Amén. Esa es una lección para nosotros, Ajá. ¿verdad? Que no caigamos en el error de nada más cumplir, servir a Dios nada más por cumplimiento, sino que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro ser y que Amén. lo hagamos basados en el amor de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Sí. Tenemos que pensar y meditar en eso. ¿Meditar en qué cosa? En... Que todo ¿Cómo, lo que hagamos, ¿Cómo estamos guardando los mandamientos? sí, que todo lo que hagamos, sirvamos a la iglesia, venir a la iglesia, todo, colaborar, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana debe ser de todo corazón, no nada más en una forma superficial, porque eso no lo toma en cuenta Dios. Amén. Mi hermano. Decir algo, pastor.
Dice aquí en Primera de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí nos damos cuenta que esta es una de las principales definiciones con respecto al pecado. Pero enseguida dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahí nos damos cuenta entonces que Cristo Jesús es el encargado. Entonces nosotros estamos presentando aquí el problema que hay de la raza humana, pero es necesario acudir también a lo que es el remedio, y el remedio es Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en este asunto importante. El remedio es Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús dónde? Aquí en el corazón. Amén. Nada más que en el corazón. Ahora, los apóstoles entendieron esto. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entendieron eso los apóstoles? Vamos a ver Romanos 13:9. Y vamos a ver qué dice él, si efectivamente entendieron o no entendieron esta enseñanza. Miren lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. ¿Qué sucede? En esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que lo entendieron. Y dijeron, esa es la práctica. Amar al prójimo. Amar. La palabra clave es amar. Esa es la palabra clave en esta situación. Entonces, no matarás, los 10 mandamientos y cualquier otra cosa que esté en la Biblia se resume en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien claro, bien claro. Pero no todos entendieron eso. Ya, es como si lo tuviéramos estampado, dice mi hermana. Pero no todos entendieron eso. Por ejemplo, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué cosa? ¿Qué? Maestro bueno, ¿qué cosa? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesucristo le respondió, ve y guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Jesucristo les respondió, ¿qué cosa? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás, todos los mandamientos. Oh, el joven dijo, eso lo he hecho ¿desde cuándo? Desde mi niñez. ¿Y Jesucristo qué le dijo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué cosa? Miren lo que dice aquí, Mateo 19, 21, 22. Jesús le dijo, si quieres ser, ¿qué cosa? Perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué cosa? Tesoro en el cielo. Y ven y cosas, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue como... Eso es lo que no entendió el joven rico, es qué cosa. Todo tiene que venir de qué. Ven y sígueme, y de tener qué cosa. Amor. Eso es todo. Entrega qué cosa. Nuestro hermano dijo hace rato, entrega a Jesucristo. Ven y sígueme. Entonces, ¿dónde está el corazón? Entonces, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su corazón de nuestro joven rico? Amaba sus riquezas. Amaba más la riqueza que a quién, que a su mismo Jesucristo. Entonces, el amor es la esencia de la ley. El amor es la esencia de la ley. Pero vamos a ver con este nuestro versículo de memoria. Por eso será que Jesús dijo, ¿qué cosa? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Eso es todo. Todo va alrededor de ¿qué? Del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es esa relación de ese? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y esto de Mateo, no he venido a ¿qué cosa? A abrogar la ley.
¿Qué pasó con estos dos versículos? ¿Se relacionan o no se relacionan? ¿Por qué se relacionan? Porque los dos hablan de la ley, dice mi hermana. ¿Por qué más? ¿Por qué se relacionan? ¿Qué de especial hay aquí? Tal vez el mismo Jesucristo nos va a explicar un poquito. Miren lo que dice el siguiente versículo, Juan 14, 21, de la misma serie. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué pasa? Ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué cosa? Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me aman. Juan 14, 24, el versículo que sigue, miren lo que dice. El que no me ama, ¿qué pasa? No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es qué cosa mía, sino del Padre que me envió. Así de simple, la enseñanza de Jesucristo simple. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, ¿qué hace? No guarda mis mandamientos. Porque todo tiene que ver, ¿dónde? Del corazón, de la mente. ¿Dónde está nuestro corazón? Ese corazón, ¿dónde está? ¿Qué dice mi hermano? Algo bien interesante, que para poder obedecer tenemos que amar. Ajá. Y obedecer sin amor, vamos a llamarle, ¿qué le podríamos llamar? Póngale nombre, obedecer sin amor. Conveniencia, tal vez. Conveniencia, que no nos... Conveniencia o algo así, dice mi hermano. Buenos días. Yo creo que es claro, ¿no? Jesucristo se focaliza intrínsecamente en el corazón, ¿no? Queriendo, por ejemplo, el comentario que hizo con el hombre rico, matando los aspectos negativos que él tenga, ¿no? Si tiene envidia, entonces Jesús lo prueba, ¿no? Prueba todas las virtudes negativas, a ver si verdaderamente satisface las necesidades o lo de nuestro Padre Celestial, lo de Dios, ¿no? Amén. Lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que Dios tiene, lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y eso es claro, está clarísimo. Y miren este otro versículo, Juan 15, 10. ¿Qué más claro tiene? Si guardáis mis mandamientos, ¿qué cosa? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿dónde? En su amor. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de ¿quién? Y permanezco en su amor. He venido a cumplir, he venido a obedecer. Y así he demostrado mi amor ¿a quién? A mi Padre. Y ustedes tienen que demostrar ese su amor guardando ¿qué cosa? Mis mandamientos. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Qué importante situación. Otro versículo que habla de eso es 1 Juan 5:3. Miren cómo resume Juan. Estas no son palabras de Jesús, pero de Juan. Porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué cosa? Finalmente, Él dice, resumiendo todo lo que ha dicho Jesucristo, todo, entendiendo correctamente las Escrituras, entendiendo correctamente la Biblia, Él dice, este es el amor. Acabó. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravo. Ese es el amor. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y otro versículo importante del mismo Juan es el siguiente, 2 Juan 1:16. Si a ustedes le preguntaran, ¿qué es amor? ¿Qué responderían? Miren qué respondió él. ¿Cuál es para él su concepto de amor? Y este es el amor. ¿Qué cosa?
que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Oh, mis hermanos, lo más importante, ¿qué cosa? La ley es prueba de amor. Es una prueba de amor. Es lo importante. La pregunta para nosotros es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué hace nuestro corazón? ¿Dónde está? ¿Realmente amamos a Jesús? ¿Estamos guardando su ley con esa voluntad, con ese amor? ¿Estamos motivados a guardar su ley con este corazón, con nuestra mente, sin, como dijo mi hermana, sin obligaciones, sin esas cosas? ¿Lo hacemos así espontáneamente? ¿Dónde está nuestro corazón? Ojalá, mis hermanos, que nuestro corazón esté tomado del corazón de Cristo. Que nuestro corazón esté unido al corazón de Cristo, para que nosotros podamos cumplir los 10 mandamientos, su ley, y para que guardemos su Santa Biblia. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Estamos estudiando este trimestre las enseñanzas de Jesús. Estamos yendo directamente a la fuente, a Jesús mismo, el creador de todas las cosas que hay aquí en la tierra. Y como creador de todas las cosas, Él nos está enseñando a través de su Biblia algunas cosas importantes de sus doctrinas. En este caso nos va a enseñar algo acerca de la ley de Dios. El versículo de memoria es Juan 14:15, y dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo. Y la enseñanza de Jesús es así de simple como este versículo. Vamos a ir al versículo del día domingo, Mateo 5:17. Y este versículo dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La primera parte es: no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Anular. Aquí nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? ¿Qué es la ley y los profetas? En estudios anteriores hemos visto con profundidad esto, pero un versículo que recalcó es Hechos 24:14. Y eso nos da una idea de a qué se refiere con la ley y los profetas. Miren lo que dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, la ley y los profetas eran la Biblia conocida en ese entonces. Toda la Biblia. ¿Qué más no ha venido a abrogar? ¿Realmente de qué está hablando Mateo 5:17? Está hablando de estos escritos, por supuesto, de toda la Biblia, pero específicamente ¿de qué? Vamos a ver estos versículos. Mateo 5:21, miren lo que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Miren este otro versículo, Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Entonces estamos aquí en este momento en los versículos que siguen a Mateo 5:17, Mateo 5:21, Mateo 5:27. Si Cristo dijo: no vine para abrogar la ley, los profetas, no vine para abrogar los escritos bíblicos,
¿A qué más se estaba refiriendo específicamente según estos dos versículos? ¿Qué es lo que él estaba insinuando con estos versículos? ¿Qué parte especialmente de la Biblia? ¿Qué parte especialmente de la Biblia? La ley de Dios. ¿Cómo? La ley de Dios. La ley de Dios, dice mi hermana. ¿Por qué creemos que es la ley de Dios? Porque ahí está mencionando dos mandamientos específicos. No cometerás adulterio y no matarás. Oh, porque aquí está mencionando dos mandamientos específicos. ¿De dónde? De la ley de Dios. Y esos son, ¿qué cosa? No matarás, ¿y qué? No cometerás adulterio. Entonces, en este versículo Jesucristo nos está diciendo, no he venido, ¿qué cosa? A anular las sagradas escrituras. Especialmente, ¿qué cosa? Lo que está escrito en los 10 mandamientos. No he venido a hacer eso. Entonces, una de las cosas importantes de este tema es ¿qué cosa? Cristo no anuló la ley ni las escrituras. No creo que nadie en su sano juicio pueda decir, oh, Cristo al decir esta palabra ha anulado la Biblia. No creo. Pero seguimos con el versículo. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Qué significa cumplir? Ejecutar. Ejecutar. Hacer en efecto. Hacer, matar, sino ¿de dónde sale? Del corazón. Y eso es el significado profundo. Por eso Lucas 6:45, miren lo que dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón ¿qué cosa? Hacia eso estaba yendo. Entonces, el nuevo significado era, ok, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Tienes enojo? ¿Tienes odio? ¿Tienes envidia? ¿Qué tienes aquí en tu corazón? Eso estaba diciendo. Hermano, cuando dice tu corazón, sabemos que el corazón solo es una bomba, pero es la mente. Amén. Es Cuando la mente. dice corazón, es la mente. Ya. Porque De la abundancia del es- corazón, de la abundancia de la mente. ¿Qué es lo que tienes aquí en la mente? Muy buena acotación. Mi hermano, ¿qué dice? Dice acá que guardar la ley por sí solo, como un fin en sí mismo, solo llevaría a la muerte, a menos que entendamos la ley como una expresión de lo que significa ser salvos por gracia. Salvo por gracia. Qué importante es eso entonces. Entonces, mi hermano, eso es lo que Jesucristo estaba tratando de enseñar. No es solamente una práctica externa. No es solamente una práctica de vidriera, sino es una práctica ¿de dónde? De aquí del corazón. De aquí del corazón. Otro ejemplo está en Mateo 5, 27, 28, en el mismo sermón del monte. Miren lo que dice. Os fue dicho ¿qué cosa? No cometerás adulterio. Eso estaba en la Biblia, Éxodo 20, 14, en los 10 mandamientos. Y Jesucristo les dice, miren, esto tiene un significado más profundo. Y bien profundo. Y miren lo que les dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? Etcétera, etcétera. Esto va más profundo que qué cosa, que las cosas exteriores. Esto va dentro del corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno, y el hombre malo, etcétera, etcétera. O sea, lo que tienen que comprender es ¿qué cosa? Que la ley tiene que ver con algo aquí en el corazón. Mi hermana lo dice, con la mente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la mente, en el corazón? ¿Qué es lo que eso es?
cómo la ley tiene que ver. Ese es el significado de la ley. ¿Qué tiene aquí en el corazón? Y miren, qué profundo es eso. Qué profundo. Razón nomás dice, no he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor, su pleno significado. Y esto específicamente ¿de qué? De los 10 mandamientos. Cristo no anuló la ley, ni tampoco las Escrituras. También habría interpretación de otras partes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, este otro, el mismo Mateo 5, 31 y 32, del mismo Sermón del Monte. Os fue dicho, ¿qué cosa? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso no estaba en los 10 mandamientos, eso estaba en Deuteronomio 24, 1, en las Escrituras. ¿Cristo vino a anular eso? No, sino a darle un significado profundo. Pero yo os digo, que les respondió, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella, ¿qué haga? Adultere. O sea, les estaba dando una nueva perspectiva de la ley y de las Escrituras. No, dice. Lo importante de la Escritura es qué es lo que tienes en el corazón. ¿Qué es lo que tienes aquí en el corazón? Qué importante esta enseñanza de Jesús. Y es simple, y no es complicada. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso es lo que tienes que mostrar. Con relación a la ley y también con relación, en efecto, obedecer. Algunos de nuestros hermanos entienden que con este cumplir se dice, ya ves, Cristo ha cumplido todo, nosotros ya no tenemos que cumplir. Esa es alguna interpretación que algunos de nuestros hermanos le dan. Pero cumplir, ¿qué realmente es cumplir? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo con relación a esto? Miren lo que dice, esto mismo en otra versión. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino ¿a qué? A darles su pleno valor. Este mismo versículo en esta traducción, Dios habla hoy. Miren específicamente qué dice, cuando habla de cumplir. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino que a darles su pleno valor. Y miren esta otra versión de traducción al lenguaje actual. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero, ¿qué cosa? Valor. Más claro. O sea, nuestro Señor Jesucristo cuando habló esto y cuando vemos en las diferentes traducciones nos dice, wow, lo que realmente Cristo está diciendo que Él nunca ha venido a anular las Sagradas Escrituras. Ni su ley. Nunca ha venido ¿qué cosa? A suprimir a los profetas o lo que han escrito. Nunca ha venido a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Nunca. Por el contrario, ¿cuál ha sido su propósito? Darle su pleno valor. Vine a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vine a darle su verdadero valor? ¿Cuál es el detalle de todo esto? No tenía valor antes, no estaba bien. ¿Qué estaba faltando? Pienso que él estaba hablando que se había tergiversado el verdadero valor de la ley. Y él vino a poner las cosas en su lugar y aclararlas. Él vino a poner las cosas en su lugar y aclararlas, dice mi hermana. ¿Qué más entendemos por esto? ¿Qué más entendemos? Tal vez algunos versículos de este mismo sermón nos van a dar la pista. Miren lo que sucedió. Él
cuando estuvo hablando de este sermón, tuvo dos palabras preferidas. Os fue dicho, ¿y qué cosa? Pero yo os digo. Cuando lean ustedes Mateo 5:17 se van a dar cuenta. Os fue dicho, pero yo os digo. Como tratando de ¿qué? De darle valor a la escritura. Ejemplo, Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. En Mateo 5, 21 y 22 el resumen dice, os fue dicho, ¿qué cosa? No matarás. Y eso estuvo ¿dónde? En la Sagrada Biblia, Éxodo 20:13. Os fue dicho. Pero yo os digo, ¿qué cosa? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será, ¿qué cosa? Culpable de juicio. Entonces aquí nos dice, ¿qué cosa? Esto se les ha dicho, pero ustedes no han comprendido el significado exacto. No han comprendido, sino ¿qué cosa? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y hacia dónde iba con esto Jesucristo? ¿Qué era lo que ellos estaba insinuando Jesucristo con relación a este mandamiento, por ejemplo? Dando el verdadero valor, un nuevo significado, un significado más profundo. ¿De dónde sale esto, el enojo? ¿De dónde sale esos sentimientos? ¿De dónde sale? ¿Cómo? Del corazón. Entonces Jesucristo estaba apuntando a esa situación de la vida del corazón. El problema no es nomás en relación a la Biblia, con relación a la Biblia. Cristo dio el pleno valor a la ley y a las escrituras. Miren ahora este versículo, Mateo 22, 35 y 36. Si Cristo dio pleno valor a la ley y a las escrituras, ¿qué es lo importante en la ley? ¿Qué es lo importante? Miren este versículo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿qué cosa? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, si le has dado un significado más profundo, más original, más bueno, y entonces los maestros de la ley, para tentarle, para pescarle, para ver que este no está diciendo la verdad, le hacen la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él había dicho antes, esto tiene que ver con el corazón. ¿Y cuál fue su respuesta? Mateo 22, 37 al 40. Miren lo que dice. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. No le dijo, ¿qué cosa? No te harás imágenes delante de... Directamente lo que estaba enseñando, le dijo qué cosa, amarás al Señor tu Dios con todo tu... ¿Qué tienes aquí en el corazón? ¿Qué tienes aquí en el corazón? Eso le estaba diciendo. Y después el segundo mandamiento, y el segundo es semejante, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le vuelve a recalcar, le estoy dando un pleno valor a la ley y a las escrituras. Eso sale ¿de dónde? De lo profundo del corazón. Eso sale de esta palabra que significa amarás al Señor y amarás ¿a quién? A tu prójimo. Eso es todo. Y como eso es todo, entonces tenemos lo siguiente. De estos dos mandamientos, ¿qué cosa? Depende toda la ley y los profetas. Increíble, increíble. Mi hermana, ¿qué dice? Sí, gracias, hermano. Mire, nos damos cuenta
que Jesús estaba dando todas estas explicaciones, la forma como se debería guardar la ley, porque él sabía del problema que existía, ¿verdad? De cumplir la ley nada más, porque sí, ¿verdad? Porque había ese problema, por eso él estaba explicando, ¿verdad? Que realmente guardar la ley debe ser de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ese es el punto principal, ¿verdad?, de la enseñanza de Jesús. Amén. Y esa es una lección para nosotros, Ajá. ¿verdad? Que no caigamos en el error de nada más cumplir, servir a Dios nada más por cumplimiento, sino que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro ser y que Amén. lo hagamos basados en el amor de Dios en nuestras vidas. Amén, Hoy, amén. sí. Tenemos que Así. pensar y meditar en eso. ¿Meditar en qué cosa? En Que todo lo que hagamos, cómo estamos guardando los sí, mandamientos. que todo lo que hagamos, sirvamos a la iglesia, venir a la iglesia, todo colaborar, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana debe ser de todo corazón, no nada más en una forma superficial, porque eso no lo Amén. toma en cuenta Dios. Amén. Mi hermano. Decir algo, pastor. Dice aquí en Primera de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí nos damos cuenta que esta es una de las principales definiciones con respecto al pecado. Pero enseguida dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahí nos damos cuenta entonces que Cristo Jesús es el encargado. Entonces nosotros estamos presentando aquí el problema que hay de la raza humana, pero es necesario acudir también a lo que es el remedio, y el remedio es Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en este asunto importante. El remedio es Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús dónde? Aquí en el corazón. Amén. Nada más que en el corazón. Ahora, los apóstoles entendieron esto. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entendieron eso los apóstoles? Vamos a ver Romanos 13:9. Y vamos a ver qué dice él, si efectivamente entendieron o no entendieron esta enseñanza. Miren lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. ¿Qué sucede? En esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que lo entendieron. Y dijeron, esa es la práctica. Amar al prójimo. Amar. La palabra clave es amar. Esa es la palabra clave en esta situación. Entonces, no matarás, los 10 mandamientos y cualquier otra cosa que esté en la Biblia se resume en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien claro, bien claro. Pero no todos entendieron eso. Ya, es como si lo tuviéramos estampado, dice mi hermana. Pero no todos entendieron eso. Por ejemplo, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué cosa? ¿Qué? Maestro bueno, ¿qué cosa? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesucristo le respondió, ve y guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Jesucristo les respondió, ¿qué cosa? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás, todos los mandamientos. Oh, el joven dijo, eso lo he hecho ¿desde cuándo? Desde mi niñez. ¿Y Jesucristo qué le dijo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué cosa? Miren lo que dice aquí, Mateo 19, 21, 22. Jesús le dijo, si quieres ser, ¿qué cosa? Perfecto,
anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué cosa? Tesoro en el cielo. Y ven y cosas, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue como... Eso es lo que no entendió el joven rico, es qué cosa. Todo tiene que venir de qué. Ven y sígueme, y de tener qué cosa, amor. Eso es todo. Entrega qué cosa. Nuestro hermano dijo hace rato, entrega a Jesucristo. Ven y sígueme. Entonces, ¿dónde está el corazón? Entonces, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su corazón de nuestro joven rico? Amaba sus riquezas. Amaba más la riqueza que a quién, que a su mismo Jesucristo. Entonces, el amor es la esencia de la ley. El amor es la esencia de la ley. Pero vamos a ver con este nuestro versículo de memoria. Por eso será que Jesús dijo, ¿qué cosa? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Eso es todo. Todo va alrededor de ¿qué? Del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es esa relación de ese? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y esto de Mateo, no he venido a qué cosa, a abrogar la ley. ¿Qué pasó con estos dos versículos? ¿Se relacionan o no se relacionan? ¿Por qué se relacionan? Porque los dos hablan de la ley, dice mi hermana. ¿Por qué más? ¿Por qué se relacionan? ¿Qué de especial hay aquí? Tal vez el mismo Jesucristo nos va a explicar un poquito. Miren lo que dice el siguiente versículo, Juan 14, 21, de la misma serie. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué pasa? Ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué cosa? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me